SER Podcast. ¿Qué tal? Soy Jordi Fábrega y escuchas Hora 25 de los negocios. Hoy analizamos cómo la desinformación y la mala información se han convertido ya en la principal amenaza para la humanidad a corto plazo. Mis and disinformation as the number one risk, followed by extreme weather, followed by societal polarization, interstate armed conflict. That's the top five in the two-year outlook. Es la directora general del Foro Económico Mundial anunciando hoy cuáles son los principales riesgos en los próximos 2 años y sitúa en el primer lugar de estas amenazas para la humanidad la desinformación y la mala información, por sus efectos económicos, por sus efectos políticos y por sus efectos sobre la sociedad, en un mundo con cada vez más información en el que las redes sociales habían llegado, entre otras cosas, para democratizar el acceso de todos a las novedades y a la información, pero resulta que el paso de los años ha situado a los bulos, a las manipulaciones, a las verdades a medias o directamente a las mentiras como la principal amenaza para la humanidad en el corto plazo. It's no wonder that misinformation and disinformation is ranked as a top risk short term. The potential impact on elections worldwide over the next 2 years is Preocupa el impacto de la desinformación y de la mala información en los resultados electorales y en los procesos de elección de presidentes de los próximos años, dicen los autores del informe. También importa el impacto que está teniendo esta desinformación a la hora, por ejemplo, de poner en cuestión el resultado, la legitimidad de estas elecciones. Pero también hay el impacto que informaciones erróneas pueden tener, por ejemplo, en términos económicos. Esto es lo que dice el informe anual de riesgos globales que ha publicado el Foro Económico Mundial, insistimos que son los que organizan el foro de Davos, y en el que aparece este elemento, este fenómeno, la desinformación, como primera amenaza en el corto plazo. Edu Hernández, buenas noches. ¿Qué tal, Jordi? Buenas noches. Y lo que más llama la atención es cómo la desinformación no solo es que esté en el primer lugar, sino que ha escalado hasta ahí de la nada, porque el año pasado ni aparecía en el ranking. Sí, el estudio señala que la desinformación ocupa el primer puesto del ranking de riesgos que pronostican para los próximos 2 años y el quinto puesto para los 10 años siguientes. Como dices, lo que llama la atención es la manera en la que ha escalado puestos esa preocupación para el Foro Económico Mundial. En su informe del año pasado no entraba ni en el top 10 de riesgos a corto plazo y ahora ocupa el primer puesto. El informe señala además los sectores en los que más peligro tiene la desinformación. Hablamos de la gente de a pie, las escuelas y universidades y el sector privado. De los efectos más inmediatos se hace especial hincapié en las elecciones que nos vienen en 2024. Estados Unidos, Reino Unido, la India o México, entre otros países. Sobre esto lo que dice el foro es que la difusión de fake news o noticias con medias verdades puede calentar los resultados de esas elecciones, trayendo desconfianza, dudas sobre los gobiernos elegidos democráticamente, polarización social y cambios en el concepto de la verdad. Y es que cada vez es más difícil parar una mentira que se esparce por un mundo tan hiperconectado con tecnologías como la inteligencia artificial, por ejemplo. Una herramienta sobre la que el estudio hace bastante énfasis por su potencial para contribuir a la desinformación. Primer riesgo, pues la desinformación, por delante del segundo, que son los eventos climáticos extremos, del tercero, que es la polarización de las sociedades, del cuarto, que son los ciberataques, y del quinto, que son los conflictos bélicos. Este es el top 5 de los principales riesgos para los próximos 2 años, es decir, en el plazo más corto. El publicado hoy, de hecho, no es el primer informe que habla de este fenómeno de la desinformación como una de las grandes amenazas en el mundo. Ya lo habían hecho, por ejemplo, varias instituciones internacionales, y en el caso de España lo constata un informe del Consejo de Seguridad Nacional publicado el año pasado, en el que se cita a las campañas de desinformación como el segundo riesgo que más va a crecer en los próximos 5 años, prácticamente al mismo nivel que el primero, que eran precisamente los ciberataques. La desinformación y los bulos, pensad también que nunca son inocentes, siempre tienen una finalidad. Tratan de denigrar a una persona, a un partido político, a un gobierno, a una empresa. Tratan incluso de hacer dinero con bulos, con desinformación, y por tanto siempre que hay un bulo corriendo no es casual. Siempre tiene un propósito, siempre tiene una finalidad. Esto es lo que decía hace unos meses el entonces ministro de Presidencia, ahora de Justicia, Félix Bolaños, hablando de este riesgo que supone la desinformación y quién está detrás. Una realidad que está ya en nuestro día a día y que ha provocado en los últimos tiempos episodios económicos, sociales y políticos muy preocupantes.
Uno de los personajes al que más se ha vinculado con la desinformación, con los bulos y con las fake news fue uno de los que más las ha utilizado, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. They want to interfere. It's interference with the election. It's election interference. Never been done like this in the history. Aquí denunciaba la interferencia en el resultado de las elecciones. Resulta que un cálculo que ha publicado el Washington Post revela que en los 1.386 días en los que Trump presidió Estados Unidos, realizó 29.508 declaraciones falsas o engañosas, es decir, 13 bulos al día durante su estancia en la Casa Blanca, una práctica de la que no desistió hasta que perdió unas elecciones que, como escuchábamos, sigue diciendo que fueron manipuladas. We have very corrupt elections. We have no borders. If you don't have borders and if you don't have good elections, you don't have a country, and that's where we are. But I'm okay. Unas acusaciones desmontadas por la realidad, también por los tribunales, que fueron creídas por sus seguidores hasta llevar a los más radicales a asaltar el Capitolio hace ahora 3 años. Aún a día de hoy, 1 de cada 4 estadounidenses sigue pensando que el FBI fue el que instigó o participó de alguna manera en la preparación de ese asalto. Otro ejemplo más reciente de manipulación informativa fue el caso de los 40 bebés presuntamente decapitados en un kibutz de Israel por parte de Hamas. Fue una información difundida por una periodista israelí, una información que el gobierno de Israel se hizo eco, pero que nadie confirmó, y de ahí llegó a saltar a las salas de gobierno de medio mundo. La dieron por buena el gobierno británico, también el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y políticos españoles, entre otros. Nadie nunca ha podido confirmar esa decapitación. Pero lo de la desinformación o la mala información no es algo tan nuevo. Desde hace años se ocultan datos para adecuar la realidad a los intereses de los que la quieren manipular. Un caso que siempre se pone de ejemplo es el de la petrolera Exxon. Our modern lives depend on industry. From the steel and cement that build our cities, to the electricity and fuel that power our world. Manufacturing essentials like these. Exxon fue en su día la mayor petrolera del mundo y ocultó durante décadas informes internos de científicos que predijeron el calentamiento global por el uso, entre otros, del petróleo. Tenía la información, la ocultó y de hecho financió campañas diciendo lo contrario de lo que decían sus propios científicos. También hay casos en España. Uno de los ejemplos de difusión de información parcial o directamente falsa para intentar influir en decisiones electorales, en este caso lo vivimos en las últimas elecciones generales. Resulta que el Estado es completamente ineficaz, yo creo que de manera voluntaria, para hacer que 500.000 de españoles puedan ejercer su principal derecho político, que es el derecho a voto. Yo creo que eso es gravísimo y por eso yo no me atrevo a anticipar. Acusaciones del presidente de Vox, Santiago Abascal, al gobierno de intentar dejar sin capacidad de votar a los ciudadanos que habían pedido el voto por correo y a los que en ese momento aún no les había llegado la documentación. Lo decía Abascal, pero lo repitió también Feijóo. Y por eso le pido a esos carteros, con independencia de sus jefes, que repartan todos los votos antes de que venza el plazo. Al final, Correos mandó más sobres para votar por correo que en ningún otro proceso electoral, tanto en números absolutos como también en porcentaje sobre las solicitudes que había recibido. Son solo algunos ejemplos de campañas de desinformación, bulos o medias verdades que hemos vivido en los últimos tiempos. Ante esto, ¿qué se hace? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se protege al ciudadano para que pueda discernir si la información que está recibiendo es verídica, es contrastada o si recibe mentiras o informaciones parciales? Pues están empezando a tomar algunas medidas. Por ejemplo, las está tomando la Comisión Europea. Protect our co-citizens and to ensure that we are able to guarantee access for our citizens to trusted information, in particular in this war situation. Es el comisario Thierry Breton diciendo que proteger a los ciudadanos y garantizar acceso a información verídica, especialmente en circunstancias como las que estamos viviendo con guerras de por medio, es una prioridad para la Comisión. Y de hecho se está empezando a aplicar ya la que se conoce como Directiva de Servicios Digitales, que es una normativa a nivel europeo que obliga a las grandes plataformas, a Meta, a Alphabet y a todos sus servicios, ya sean Facebook, TikTok o YouTube, entre muchos otros, a tener protocolos específicos que controlen los contenidos para evitar la difusión de información falsa. Vamos a analizar esta cuestión y lo vamos a hacer con Enrique Dans, que es profesor de Innovación Tecnológica en IE Business School. ¿Qué tal, señor Dans? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Desinformación como principal riesgo para la humanidad en el corto plazo. Eso dice el Fondo Económico Mundial, más que los eventos climáticos, más que las guerras. ¿Comparte este diagnóstico? Sí, pero por una razón fundamental, y es que es el factor que agrava todos los demás. Uh-huh. Es el factor común que hace que todos los demás se conviertan en una realidad. Es decir, se trata de riesgos muy diferentes, por supuesto, pero todos los otros que podemos introducir en la lista se agravan por culpa de la desinformación. Es decir, podemos hablar, por supuesto, de que los eventos climáticos extremos son un riesgo muy importante, y lo son, y todos podemos verlo, ¿no? Pero, ¿por qué se están produciendo? Pues se están produciendo fundamentalmente porque la desinformación hace que una gran parte de la humanidad crea que no son ciertos, que esos riesgos no existen, o que no hay ningún problema con mantener un estilo de vida, digamos, que no podemos pagar en términos climáticos, ¿no? Es verdad que la desinformación tampoco es un fenómeno, digamos, nuevo. Siempre ha estado ahí de alguna o de otra forma. ¿Ahora hay más o es que hay más vías para descubrirla y para difundirla? Ahora digamos que tenemos desinformación en esteroides. O sea, lo que ocurre es que antes pues contábamos con menos canales, menos digamos interconexión entre esos canales, y por otro lado los medios por los que se podía llevar a cabo la desinformación eran bastante rudimentarios comparados con lo que podemos hacer ahora. Antes la capacidad de manipulación era más escasa. Ahora podemos manipular de tal manera que es prácticamente indiscernible de la realidad. Podemos crear un vídeo, crear imágenes, crear incluso poner la voz de una persona, etcétera. Entonces, a partir de ahí, lo que tienes es que hay una gran dificultad a la hora de reconocer o de discernir lo que es cierto de lo que no lo es. Por otro lado, una intensidad informativa tan elevada y una sobreinformación tan elevada, o digamos saturación informativa tan elevada, lo que hace es que haya cada vez más personas que, víctimas de una escasa educación a la hora de tratar esa información, lo que hacen es compartirla rápidamente, pues porque creen obtener con ello un incentivo, ¿no? Creen ganar en popularidad o ganar en aplauso fácil, ¿no? Entonces, a partir de ahí lo que tienes es un sistema que se está realimentando a sí mismo. Si por un lado la sociedad renuncia a educar en este tipo de cuestiones, y por otro ese tipo de cuestiones son técnicamente cada vez más importantes o más sencillas de llevar a cabo, pues lo que tienes es un círculo vicioso, obviamente. Usted acaba de mencionar la cuestión de la educación. ¿Por ahí tiene que buscarse la solución para evitar esta mayor desinformación? ¿La educación es la clave, o tiene que buscarse también la vía de una mayor regulación o un mayor control en las redes, las plataformas que difunden esta información? A ver, estás hablando con un profesor con 32 años de experiencia. Por supuesto, lo que te voy a responder es, ya sabes, o sea, yo tengo un martillo y todo lo que se mueve para mí, todos los problemas para mí son un clavo, ¿no? Entonces, ¿qué te voy a decir? Que por supuesto la información, la educación es la solución. Lo que pasa es que la educación es una solución a medio largo plazo. Es decir, no la puedes aplicar como una palanca instantánea. Y sobre todo el gran problema es que vamos en la dirección contraria. Es decir, tienes muchas instituciones académicas que lo que están haciendo, por ejemplo, es prohibir los móviles, prohibir el uso de los móviles. Si tú prohíbes el uso de los móviles en el sistema educativo, lo que consigues es una generación de usuarios que se tienen que educar a sí mismos, o que tienen que depender pues, los unos de los otros a la hora de aprender a utilizarlos, ¿no? Entonces, si no se introducen las tecnologías en el sistema educativo, y además de una manera horizontal, es decir, en todas las asignaturas, no vas a conseguir que las personas aprendan a discernir, pues por ejemplo, una noticia falsa de una que no lo es. Hay quien vincula directamente redes sociales y plataformas con desinformación y con esa mayor difusión, incluso de información falsa. La vía que se está estudiando y empezando a aplicar en Europa de exigir a las empresas que tengan mayores controles sobre el contenido que difunden, ¿es un camino en la buena dirección? Es un camino en la buena dirección, en el sentido en que, hombre, todos debemos controlar aquello que discurre por nuestros canales, pero es algo que también tiene sus límites. Es decir, nunca exigimos a la compañía telefónica que verificase lo que dos personas decían en su comunicación. Pues ¿por qué? Pues porque la compañía telefónica alegaba que no podía escuchar esa conversación, ¿no? Ahora esas conversaciones son públicas, pero por supuesto la desinformación es una cuestión de matices, de opiniones, y en muchos casos es muy relativa. Por lo tanto, te vas a encontrar con infinitas gamas de
de grises que son muy difíciles de regular. Yo creo que lo que hay que hacer fundamentalmente es proteger al usuario desde el propio usuario, desde la educación del usuario, ¿no? Que el usuario entienda que no se trata de buscar el clic fácil, que no se trata de no utilizar redes sociales, sino que se trata de entender que las redes sociales están ahí para intentar multiplicar su tiempo de uso, para que así puedas ver, digamos, más publicidad, que es su forma de financiación predominante, ¿no? Si entiendes esto, pues usarás las redes sociales con una responsabilidad un poco mayor, ¿no? Pues Enrique Dans, profesor de IE Business School, gracias por acompañarnos y ayudarnos a entender ese riesgo de desinformación, hoy citado por el Foro Económico Mundial como principal amenaza a corto plazo. Buenas noches. Muchas gracias a vosotros, buenas noches. Así que desinformación, mala información en hora 25 de los negocios, el día en el que el Foro Económico Mundial dice cuáles son las principales amenazas para la humanidad de cara a los próximos 2 años. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.